Buenos días. Estamos en nuestro primer día de Semana de Encuentros CEAPAT y vamos a rematar la jornada con el privilegio de tener a Alberto Jofre, director gerente del Comité Paralímpico Español. Bueno, lo primero, un poco situaros a las personas de baja visión o ciegas. Soy una mujer de 52 años, pelo rizado, castaño cobrizo, y voy con una camisa blanca negra y chaqueta negra blanca, pantalón negro, llevo gafas. Alberto se ha guardado las gafas. Bueno, son de cerca problemas, como estamos a media distancia. Para no perdernos. Aquí un caballero de pelo corto, canoso, camisa de clara con rayitas azules y americana azul. Bueno, pues presentar a Alberto es algo complicado. He hecho el mini resumen. Porque has hecho mucho en todos los aspectos. Él participó en la creación del Comité Paralímpico Español en el año 1995 y es la entidad que diriges desde entonces. Ha estado presente en 15 ediciones de los Juegos Paralímpicos, tanto de verano como de invierno. Ha desempeñado diversas funciones, desde ser deportista, al que tenemos que agradecerte la medalla en los 100 metros, medalla de oro en el 84 en Nueva York. Y una medalla estupenda para España. Es miembro del comité organizador de los Juegos Paralímpicos y hasta tal punto es organizador que de París, entre otras cosas, te has traído el casco de obrero, porque es la hormiguita que está siempre trabajando y ayudando a todos. En el 2014 recibiste la medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo y en el 24 la medalla al mérito de la Guardia Civil. Y en ese marco y en esa élite pues empezamos esta conversación que la vamos a aterrizar al puro suelo porque estamos hablando en esta jornada sobre ciudades accesibles. Bueno, tengo muchas preguntas, entonces ahí tú un poco no te me agobies. Hay una pregunta, una curiosidad general, que es ¿cuándo se empieza a trabajar en la accesibilidad y en el entorno donde se van a desarrollar los Juegos Paralímpicos? 4 años antes, ¿cómo? La primera consciencia es en el año 1992, en los Juegos de Barcelona 92. Es cierto que en Seúl 88 se había hecho algo, pero habían sido 2 juegos separados, ¿no? Los Juegos Olímpicos con instalaciones diferentes, villa olímpica y paralímpica diferente, y bueno, sí se hicieron en la misma ciudad, pero con modelos, comités organizadores, personal diferente. Y fue en Barcelona 92 cuando se hace un único comité organizador, con una única dirección, con un presupuesto único, dividido por olímpicos y paralímpicos, pero una única dirección, y se introduce el concepto de accesibilidad universal. Yo creo que tengo más recuerdo yo, fueron esos los primeros Juegos de Barcelona. Y además se hicieron, quizá no sea feo decirlo por mi parte, de una forma muy disruptiva y muy fuerte. O sea, había una intención en toda la directiva del Comité Organizador de Barcelona 92 ir a esa accesibilidad universal, ¿no? Entonces, de ahí que ahora son cosas muy normales, pero que en el 92, hace 30 y pico años, fueron tremendamente innovadoras, ¿no? Por ejemplo, hoy el pensar los teléfonos táctiles, los ordenadores táctiles, pues eso es lo más normal del mundo y es una medida buena como accesibilidad. Pues en Barcelona 92, en los Juegos Paralímpicos, se introdujeron por primera vez los ordenadores táctiles como medida de accesibilidad, ¿no?
Los autobuses de piso bajo, pues ¿qué ciudad hoy no tiene autobuses de piso bajo, no? Pues en Barcelona 92, en España los primeros autobuses de piso bajo que se importaron fueron para los Juegos, para llevar a los equipos paralímpicos con discapacidad a las instalaciones de competición. Sistemas de audiodescripción de instalaciones deportivas, pues en Barcelona 92 se utilizaron por primera vez. O sea, ahí Barcelona creó una línea tremenda en cuanto a accesibilidad universal que el resto de comités organizadores de juegos han mantenido, ¿no? Esto que parece sencillo, poneros hace 30 y pico años, donde estábamos todos y qué se hacía en accesibilidad, y el deporte, pues ahí fue un ente innovador, promotor, el que animó a muchos arquitectos a pensar en esa accesibilidad, y yo creo que se dejó un legado extraordinario. Pensar que las instalaciones de juegos, el Sant Jordi, el Estadio Olímpico, el INEF, pues los diseñadores eran grandes arquitectos, o sea, los mejores arquitectos del mundo mundial, ¿no? Entonces, a un gran arquitecto con un renombre extraordinario, en el 88, que es cuando se empieza a diseñar todo, hablarles de accesibilidad pues era difícil, ¿no? Ni lo entendían, ni habían oído hablar de ese concepto hasta ese momento, y hacerles cambiar sus grandes diseños arquitectónicos pues fue difícil, ¿no? Pero sí hubo una decisión muy importante en esa accesibilidad universal, y sobre todo que hubiera un legado. El concepto de legado se va viendo en la historia de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que no tiene sentido que una ciudad organice unos juegos, haga una inversión económica muy importante si luego no hay un legado, ¿no? Y eso va en contra mía, ¿no? Que unos esforzados deportistas, hombres y mujeres, suden la camiseta o le den a un balón de cuero extraordinariamente bien es muy importante, pero quizá lo que le da el plus y lo que marca la diferencia es dejar ese legado, ¿no? Y a partir de Barcelona ya todas las comités organizadores piensan en la accesibilidad y piensan en dejar ese legado, ¿no? Y ahora hablaremos más. Tú tienes muchas preguntas y yo pues me enrollo mucho, o sea que veremos cómo salimos. Pues fíjate que en Barcelona 92 fue la primera vez que el CEAPAD estuvo presente con un stand, estuvo en la Villa Olímpica, y los compañeros que pudieron estar conviviendo con los deportistas, y el CEAPAD fue con la idea y con el fin, llevó productos de apoyo para ver de qué manera se podía apoyar y asistir. Y la opinión de los compañeros a la vuelta fue, allí nadie necesitaba nada porque esos cuerpos musculosos subían las escaleras con las sillas de ruedas manuales y no paraban de hablar. O sea, como que no daban ese valor a la necesidad de la accesibilidad. Bueno, lo que hay que pensar es que el deportista es un cuerpo con un ADN muy superior a la media, y entonces pues lo que dices tú, un jugador de baloncesto ve 3 escalones por delante y los sube con la silla de ruedas, ¿no? Sin problemas, o los baja, ¿no? Ahora lo que hay que pensar en otra población, ¿no? Pues yo ahora a mi edad, esa accesibilidad universal pues me viene muy bien, ¿no? Un niño de 2, 3 años que es un discapacitado funcional, pues el que haya unas escaleras le viene muy mal. Sin embargo, si está una rampa, pues le viene muy bien, ¿no? Entonces va sumando población, y al final no es solamente las personas con discapacidad las que son beneficiarias de esa accesibilidad universal. Sí, coges niños, personas mayores, personas con movilidad reducida, mujeres en estado de gestación, etcétera, etcétera, y aumentas una población de un 50%, ¿no? Entonces, ese es el legado que hay que hacer, ¿no? El esfuerzo que tú dices que se empezó a hacer en Barcelona 92, esa nueva mirada también por parte de los arquitectos cuando empezaban a desarrollar, ¿crees que se ha mantenido para cuando se ha elegido esa nueva ciudad cada 4 años, con ese respeto tanto para olímpicos como para paralímpicos?
Sí. Sí, yo creo que sí, que ese fue el gran legado, el concienciar a arquitectos, a organizadores, a equipos, y ese proceso pues cada vez se va notando más, ¿no? En España hemos hecho la integración laboral, hemos hecho la integración educativa, la deportiva ha ido más retrasada. Empieza en el 2008, desde mi punto de vista tarde, pero bueno, estamos recuperando el camino y cada vez se está integrando más. Ya no hay unas federaciones que solamente acogen de forma segregada el deporte de personas con discapacidad, sino que se va produciendo esa integración, ¿no? Y la Unión Ciclista Internacional, la Federación Internacional que rige el ciclismo a nivel mundial, ya organiza las pruebas olímpicas y paralímpicas, campeonatos del mundo, vueltas ciclistas, campeonatos de Europa, etc. Y los equipos cada vez van más conjuntamente, entrenan conjuntamente, se concentran conjuntamente. Un campeonato del mundo de ciclismo a las 8 es una prueba de personas sin discapacidad y a las 10 con personas con discapacidad. Por lo tanto, esa integración se está haciendo y esos usuarios ya son deportistas olímpicos sin discapacidad y deportistas paralímpicos con discapacidad. Por lo tanto, sí se está consagrando, taxativamente lo digo y contundentemente, se está haciendo, y hoy por hoy un comité organizador que no tenga previsto esa accesibilidad pues va a fracasar, ¿no? Y ahora, si quieres, vemos un poco más en la historia. Vale. Otro marco importante que yo creo que es en el desarrollo de los Juegos Paralímpicos, ese entorno de la ciudad. No solamente es el lugar donde se celebran los Juegos, es el alojamiento, son las zonas de entrenamiento que a veces no coinciden con los espacios donde se compite, y también cómo es esa empatía, esa relación con la propia sociedad, o sea, hasta dónde ha sido sensibilizada. ¿Cómo ves todo eso? Que tú tienes la visión de poder hablar así en paquetes de cada 4 años, y también la referencia, que no es lo mismo la cultura o la sociedad en Japón que en Londres, que en fin, en todos los lugares donde se han ido celebrando los Juegos. O sea, ahí nosotros nos quedamos con la foto de los deportistas, que es lo más llamativo, ¿no? Pero los que estamos ya más dentro de esa organización, pues hay más familias, ¿no? Dentro de unos Juegos, y familias mucho más numerosas, ¿no? Entonces, si empezamos a recorrerlos, pues están los espectadores, ¿no? Pues de España fueron más de 3.000 personas a ver los Juegos Paralímpicos. Allí en París se vendieron 2,5 millones de entradas, y no baratas, ¿eh? La más cara 1.500 euros y la más barata 15 euros, ¿no? Y 2,5 millones de entradas vendidas, ¿no? Pues eso, hay una afluencia masiva de espectadores. Ya tenemos una familia que no es solamente la instalación deportiva y los graderíos, que ya son accesibles, ¿no? Es el metro, los autobuses, los hoteles que sean accesibles, que estén adaptados, es todo, ¿no? Los restaurantes. ¿Qué pasó en París? Pues París tenía como línea estratégica suya la sostenibilidad en 2 ámbitos. La sostenibilidad medioambiental, y yo creo que han hecho un gran trabajo de reducir la huella de carbono durante los Juegos. Unos Juegos como entidad de servicios, quien más consume, aparte de la industria pesada, es los servicios, ¿no? Han intentado reducir esa huella de carbono, bajar y hacerlos mucho más sostenible, bien construyendo pocas instalaciones deportivas. O sea, ellos lo que y tenían un escenario magnífico, pues en la Torre Eiffel, en Olímpicos hicieron voleibol playa, y en Paralímpicos fútbol de ciegos, ¿no? En el Gran Palais del siglo XVIII, en Olímpicos se hicieron judo y taekwondo, y en Paralímpicos lo mismo, ¿no? En Versalles hicieron la hípica. ¿Qué hicieron? No construir grandísimas instalaciones que generan una huella de carbono grandísima, aparte de un coste económico. Hicieron instalaciones que luego seguían sirviendo en otras gestiones. Ahí chapó. Y luego tenían un aspecto de sostenibilidad social.
Y ahí lo intentaron, pero desde mi punto de vista no lo consiguieron. O sea, quizá nosotros nos quejamos de la accesibilidad en Madrid, en Barcelona, en grandes ciudades nuestras de España, y hay que reconocer, o yo desde fuera veo que estamos muy por delante de otras grandes ciudades, ¿no? Madrid, pues sí va a ese plan del metro, ir poco a poco ir adaptando estaciones de metro, pero es que París va a años luz de Madrid, por comparar número de instalaciones, ¿no? Entonces ellos intentaron que todo el mundo fuera en transporte público, pero claro, las personas ciegas o con discapacidad intelectual o discapacidad física en el transporte público no era accesible, ¿no? Entonces tuvieron que cambiar ese objetivo de sostenibilidad y poner transportes específicos, ¿no? Porque aunque sí hay esa voluntad de accesibilidad, pero no la tienen conseguida. Una estación de metro en Madrid, adaptarla cuesta 40 millones de euros, ¿no? Si hay cientos de estaciones, vamos a cifras astronómicas. Madrid, Barcelona, sí van adaptando ciudades, vamos muy por delante de otras ciudades europeas, pero vamos a años luz de París, ¿no? Entonces, lo han intentado, no lo han conseguido. Y el tercer factor de sostenibilidad era la inclusión de trabajadores con personas con discapacidad. Y ahí sí que lo han conseguido, había mucho personal trabajando con discapacidad, bien formado, bien trabajado, o sea que ahí han hecho otro leo. Bueno, tenemos público, hemos hablado de público, 2,5 millones de entradas, 2,5 millones de visitantes, aunque algunos repetían competiciones. Tenemos trabajadores, ya en voluntarios tenían 50.000 voluntarios, en olímpicos y paralímpicos, trabajadores contratados más de 10.000, pues ya vemos otro grupo que necesita una accesibilidad. Las gradas de público, el entorno de la instalación tiene que estar accesible, no solamente físicamente, sino en puestos de trabajo, en ordenadores, etcétera, ¿no? Luego los deportistas, otro grupo pues importante también, ¿no? Que es en el que nos fijamos, pero que ya vamos viendo que es la minucia, ¿eh? O sea, deportistas con discapacidad había 6.000 y estamos hablando de 60.000 voluntarios, ¿no? Luego prensa, pues otro núcleo importantísimo. Entonces, unos Juegos Paralímpicos dejan legado, hacen cambiar la concepción de la sociedad y fuerzan a que todo en todas las áreas se reformule todo, ¿no? No solo la accesibilidad, sino los materiales, los más mínimos de comida, de estudios, de ordenadores, de sistemas informáticos, etcétera, ¿no? Has hablado Yo que... no sé si me extiendo mucho. Bueno, cuando nos haga la luz roja, pues que apaguen y seguimos hablando. A ver, has dicho que en el 92 fue como ese punto de inflexión para ese desarrollo en accesibilidad. Pero ¿qué otros juegos recuerdas tú que hayan sido hitos, esos avances en esa ciudad accesible? Y por supuesto eso luego ha quedado delegado, que es lo que tú decías, para el resto de la ciudad. Unos juegos extraordinarios. También el movimiento social de la discapacidad en el Reino Unido es muy potente, es tremendamente fuerte, quizá incluso mucho más fuerte que en España, ¿no? Ahí la sociedad vive a la discapacidad y la tiene muy introducida, y la actividad deportiva. O sea, en Reino Unido no se dan becas a los deportistas. Es un honor ser deportista de alto nivel, ¿no? Y es porque la sociedad tiene un movimiento asociativo deportivo y de discapacidad muy, muy potente, ¿no? Entonces, Londres, para mí fueron unos Juegos en 2012 extraordinarios. Río de Janeiro en el 16 lo intentaron, pero ahí tuvieron un problema económico y hay un nivel, pues hay un extracto social muy alto económicamente, con un Producto Interior Bruto muy alto, una renta per cápita muy alta, pero luego hay un 90% del país pues en una situación bastante lamentable. Pero sí hicieron grandes avances de cultura, de formación, etcétera.
Me acuerdo una cosa extraordinaria, fue en Seúl, 88. En Seúl el gobierno lo que intentó es cambiar la concepción de la sociedad, ¿no? Ellos, por su religión, dependen de castas, ¿no? Entonces, cuando tú naces con discapacidad o se te produce una discapacidad es porque en tu anterior vida habías cometido una falta muy grave, ¿no? Entonces ellos intentaron con los Juegos Paralímpicos intentar borrar esa idea, ¿no? de maldad en la anterior reencarnación, ¿no? Entonces, bueno, ahí hicieron una labor tremenda el gobierno coreano para cambiar esa concepción y cambiar ese legado, ¿no? Pekín también lo hicieron muy bien. Si ahí ya lo que vamos hablando, ahí va, Barcelona puso la semilla y ya todos los comités organizadores empezaron a trabajar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿tú crees que París ha tocado techo? No. Se puede hacer muchísimo más y aquí en España tenemos retos importantísimos por hacer, que si quieres. Venga, danos la primicia. O sea, yo vengo con mi libro, que es el deporte y la actividad física, muy ¿no? bien. Entonces, como umbral, pues voy a hablar de mi libro. No, un poco lo que hay que entender el deporte es o sea, si vosotros veis la ortopedia de hoy en día y la ortoprotésica y muchas de las adaptaciones que se utilizan en vida diaria, pues el origen vienen del deporte y del deporte de alta competición, ¿no? Aunque parezca que no. Es así, es así, ¿no? O sea, igual que Ferrari y Mercedes tienen sus coches Fórmula 1 y de carreras para investigar y crear prototipos que luego pasan a la vida diaria, la servodirección, pues empezó en Fórmula 1, pero hoy todos los coches lo tienen. El aire acondicionado, Fórmula 1. Pues en discapacidad ocurre lo mismo, ¿no? Y pongo unos ejemplos. Las prótesis de amputados, estas prótesis que hay ahora tan buenas y que casi no las notas, si ves a un amputado de una pierna que te tienes que fijar mucho para saber que es un amputado, pues vienen del deporte, ¿no? Se han investigado en el deporte, pues se requieren unas potencias grandísimas, una ligereza grandísima, y de eso ha pasado a vida diaria. Las sillas de ruedas, pues las sillas de ruedas vienen de la alta competición, la utilización de fibras de carbono, de materiales muy ligeros. Las sillas normales antes pesaban 25 kilos y ahora una de vida diaria pesa 8, 9 kilos. Ese cambio lo ha introducido el deporte, ¿no? Los ejes estos extraíbles, pues también vienen del deporte, ¿no? Entonces ahí el deporte es una figura que produce innovación, que produce investigación para ir a la mejor marca, al mejor resultado, pero que luego se traslada a la discapacidad en vida diaria, ¿no? Entonces ese es un concepto importante, ese es un reto que tenemos, ¿no? ¿Qué ocurre? Un poco en España la segunda actividad, según el INE, las encuestas del INE, la segunda actividad que quiere más las personas con discapacidad es la actividad física del deporte. Es la segunda. La primera, un trabajo. Y la segunda, la actividad física del deporte. Aún así, en España hay muy poco practicante de actividad física y deporte, ¿no? Hay pocos datos, uno de los problemas es que hay pocos datos censados, pero bueno, ya estamos trabajando para mejorar esto. Pero un dato que tenemos contrastado es el 7% de la población española tiene una licencia con una federación deportiva, 7%. Y sin embargo, en discapacidad el 0,33%, 7%, 0,33%, siendo la segunda actividad más deseada por las personas con discapacidad. ¿Qué ocurre ahí? Que hay una serie de barreras que impiden la práctica, que al final es una marginación. O sea, el deporte es un derecho contrastado y en la ley del deporte recibida, pero una persona con discapacidad no puede practicar deporte ni donde quiere ni cuando quiere. ¿Qué es lo que falla? Pues todos los elementos de accesibilidad, de material deportivo, de complementos
que son carísimos. La primera barrera es el coste. Tú tienes un hijo y una hija, uno con discapacidad y otra sin discapacidad, te vas al Carrefour, al Corte Inglés o a Decathlon y por 300 euros tienes una bicicleta, ¿no? Sin embargo, el crío o la cría con discapacidad son 4.000, 5.000 euros para comprar esa silla de ruedas, de baloncesto, de atletismo, ese tándem para ciegos, con dos problemas, que a los 15 días igual no quiere seguir practicando, 4.000 euros a la basura, o con un problema mayor, que le guste mucho y si tiene 10 años, a los 13 hay que gastarse otros 4.000, ¿no? La accesibilidad en instalaciones deportivas, pues menos del 20% de las instalaciones deportivas recogidas en el censo de instalaciones deportivas son accesibles, sus vestuarios son accesibles para personas con discapacidad. Menos del 20%. Y no es porque no cumplan el código técnico de la edificación, que lo cumplen. El problema es que una silla de ruedas deportivas, si una de vida diaria tiene 70, 75 de ancho, una deportiva tiene 1,5. Entonces las instalaciones cumplen el código técnico, pero no permiten la accesibilidad en instalaciones deportivas. Te estoy diciendo retos, ¿no? Abaratar los costes de material deportivo con dos líneas muy claras, incidir en los fabricantes para que rebajen esos costes, salir del ámbito de ortopedia e irse a los Decathlon, al Corte Inglés, al mismo sitio que material deportivo, que el catálogo ortoprotésico, como ya tienen otros países, incluya material deportivo, como elementos que se pueda adquirir. El material deportivo te va a bajar los costes sanitarios y por lo tanto va a bajar esa factura de coste sanitario. Sí, a nivel nacional. A nivel nacional, es cierto que eso no es a corto plazo, pero a medio y largo plazo va a bajar el coste sanitario seguro. La accesibilidad, catálogo ortoprotésico, el código técnico de accesibilidad es una vergüenza que solo el 18% de las instalaciones tengan los vestuarios accesibles. Cumpliendo el código, hay que cambiar ese código de accesibilidad, el código técnico, hay que cambiarlo inmediatamente. Y eso no es coste económico, es coste y ganas políticas de hacerlo. Tenemos que mejorar la formación de técnicos deportivos. Yo me pongo en un profesora de educación física. Con cada comunidad tiene su ratio de alumnos, ¿no? Pero pongamos 20, 25 y de repente te llega una chica ciega o te llega un chico parapléjico en silla de ruedas o te llega un chico que están ya en educación integrada con discapacidad intelectual. ¿Qué hace con 25 monstruillos más una persona con discapacidad? Pues vete a la biblioteca, hazme un trabajo y te apruebo la asignatura. Cuando la educación física, desde mi punto de vista, yo de matemáticas, de latín, de griego, no me acuerdo de nada, no sé hacer una raíz cuadrada, pero sin embargo, la independencia, la movilidad que me dio a mí en mi colegio, tener un cuerpo sano, ágil, individual, pues lo estoy disfrutando ahora. A mis 67 años estoy como un pincel, pues eso, porque hago actividad física todo, que 3 días por semana, ¿no? Entonces, para mí en discapacidad, la actividad física es esencial, ¿no? Y sin embargo, acaban en una biblioteca haciendo un trabajo. Pues esas son medidas que yo creo que, hablando de mi libro, y disculpad que sea como umbral... Mañana vamos a profundizar más en tu libro. Bueno. Mañana sí. Y bueno, tenemos por aquí el director del CEAPAT. Ahí está, que nos han echado ya... Retos. Sí. Para trabajar conjuntamente. Claro, ¿no? Nos lo has repetido. Muy bien, muy bien. Tenemos el tiempo ya pisándonos los talones, entonces nos queda la carta a los Reyes. Vamos a aprovechar. En todo este ámbito de ciudad accesible, de desarrollo de unos Juegos Paralímpicos en su integridad, con todos los entornos, los factores humanos, sociales, físicos, cognitivos, todo lo que hemos hablado,
¿qué sería para ti esa carta a los Reyes, ese sueño para el futuro? También nos puedes dejar una reflexión o las dos cosas. No, yo creo que vamos bien y el sueño se está cumpliendo. O sea, pues yo ya he confesado mi edad, he confesado todos los juegos que llevo encima. Yo creo que vamos, España, el Estado español es una sociedad muy sensitiva hacia la discapacidad, hacia nuestros mayores. Yo creo que la sociedad tiene una conciencia, la sociedad española, muy alta, ¿no? Quizá lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en esto, ¿no? Yo creo que hay que lograr ese trabajo, y eso es importante como ciudadano externo, todas las administraciones juntas, ¿no? Se está viviendo una época que el gobierno central, comunidades autónomas, movimiento asociativo, clubs, deportistas, federaciones territoriales, hay que trabajar en conjunto. O sea, nadie puede hacer cambios de esta magnitud de forma aislada, ¿no? Y lo importante es conseguir ese cambio de toda la sociedad, de todas las instituciones a la vez, ¿no? Eso yo creo que sería la carta a los Reyes Magos. En España vamos muy bien, habré visitado más de 90 países y la verdad que el trabajo que estamos haciendo aquí nos somos críticos. El español es tremendamente crítico y ácido, ¿no? Pero no hay nada como viajar para ver cómo se está en otras situaciones, en otros países que a lo mejor los consideramos muy superiores a nosotros y que no es cierto, ¿eh? No es cierto. A lo mejor tenemos menos renta per cápita, menos Producto Interior Bruto, pero en discapacidad yo creo que se está trabajando muy bien. Que aún no es donde creo que podemos llegar, cierto, pero que vamos bien, sí. Muy bien. Bueno, pues queriendo cumplir horario, vamos a terminar esta conversación. Muchísimas gracias, Alberto, como siempre, que en cuanto se te dice truco, dices juego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, damos por finalizada la jornada de hoy y mañana a las 10 empezamos y me volverán a ver a mí por aquí, pero con unos deportistas de élite que tienen mucho que aportarnos. Buen día a todos. Hasta luego.